Buenos días, compañeras y compañeros. De nuevo con ustedes con la segunda parte de la charla Inteligencia Artificial, Pandemia y Educación. Recuerden que en la primera parte presenté un panorama de la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo. Vimos cómo la aplicación de la inteligencia artificial y la tecnología a la producción industrial genera continuamente nuevas formas de organización del trabajo, que encuentran respuesta en los cambios que se dan en los sistemas educativos. Es decir, el camino para dar inicio a un análisis del sistema educativo debe partir del hecho de que la educación está fundada en el proceso de producción. Es decir, el sistema educativo en su conformación actual es el resultado de las demandas objetivas de calificación originadas por el desarrollo del aparato productivo capitalista. Así lo destaca Tomás Basconi, pedagogo marxista. Ahora, es un hecho que la inteligencia artificial está desplazando su centro de las aplicaciones de consumo a las aplicaciones industriales. Es decir, estamos ante una economía que cada vez estará más automatizada y robotizada y en la que el individuo cada vez tendrá que ser más creativo para conseguir empleo. Así lo destaca David Price, docente de música y divulgador científico. En consecuencia, hoy se afirma que hay muchos países en los que todavía se está preparando a los hijos para un mundo que ya no existe. Y la preocupación es real. El 65% de los niños que hoy están en primaria van a trabajar en campos u oficios o profesiones que hoy no existen. Por esto se pregona por un sistema educativo basado en la actual revolución tecnológica. En relación al proceso de producción, la historia nos muestra que con cada revolución industrial, los cambios en la industria impulsaron o presionaron cambios en el aparato educativo. Y la actual revolución industrial, la cuarta, no es la excepción. Todo esto está impactando la educación. Hay en curso una disrupción, es decir, se están dando cambios bruscos en los sistemas educativos. Cabe entonces preguntarnos, ¿cuáles son estos cambios? ¿Qué proporciona la inteligencia artificial a la educación para responder a las exigencias de una economía cada vez más automatizada? La Universidad de Stanford en el año 2015 sacó un documento sobre la inteligencia artificial denominado Inteligencia Artificial y Vida en el año 2030. En relación a la educación, el informe refleja el progreso en los últimos 15 años y anticipa los desarrollos en los próximos 15 años. Este informe destaca que la realidad virtual, el aprendizaje adaptativo, la analítica del aprendizaje y la educación online serán habituales en el año 2030. Amerita entonces un breve comentario sobre cada una de ellas. Sobre la realidad virtual, en la actualidad ya se usan entornos de realidad virtual que permiten a los alumnos interactuar con distintos ambientes y objetos. La realidad virtual nos transporta en el tiempo y en el espacio. Los expertos creen que en el 2030 estos entornos serán más generales y sofisticados, de modo que los estudiantes podrán sumergirse en ellos para explorar asignaturas de distintas disciplinas. Algunas aplicaciones destacadas las vemos en pantalla.
El aprendizaje adaptativo es un método educativo basado en el análisis de los datos que genera el estudiante. Se inició en 1980 con el surgimiento del computador. En la actualidad, este método se ha desarrollado y perfeccionado gracias a la inteligencia artificial y el Big Data. El aprendizaje adaptativo usa la analítica del aprendizaje para adaptar el camino y contenidos ofrecidos al alumno según sus capacidades iniciales y el avance en el curso. ¿Pero qué es la analítica del aprendizaje? Esta área consiste en la medición, recopilación y análisis de datos de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. Es decir, se han creado algoritmos inteligentes especialmente diseñados para procesar los datos que genera el estudiante e identificar sus necesidades, fortalezas o dificultades. La analítica del aprendizaje se ha visto impulsada por el crecimiento de los MOOC, que son plataformas educativas gratis, y los sistemas de aprendizaje online, que han actuado también como vehículos naturales para la recopilación de datos por parte de las grandes empresas tecnológicas y los gobiernos. Los sistemas de tutoría inteligente. Aquí la gran pregunta es, ¿puede simularse la mente natural de un docente experto y competente y situarla en un programa que eduque a través de un robot? El desarrollo de algunas tecnologías de inteligencia artificial, como el reconocimiento automático del habla y el procesamiento de lenguajes naturales, han facilitado el desarrollo de estos sistemas de tutoría inteligente, que han pasado rápidamente del laboratorio al uso real. Estos tutores cognitivos imitan el rol del profesor y guían el aprendizaje y la ejercitación en distintas disciplinas. Ofrecen pistas a los estudiantes cuando están atascados en un problema. Les proporcionan una orientación inmediata en función de sus errores o respuestas, e incluso diseñan secuencias de aprendizaje personalizadas para cada alumno. Se trata de simular la conducta de un experto humano en un dominio específico del conocimiento. Esto ya lo hicieron los chinos con el robot médico. Recuerden la parte 1 de esta charla, hablamos de él. También mencioné en esa ocasión al robot Albert Einstein, que es un intento de simular la conducta de un experto docente en matemáticas y física. Si le preguntan a este robot qué hace, él va a responder que camina, habla, predice el estado del tiempo y nos enseña ciencias. Es capaz de enseñarnos la teoría de la relatividad en diferentes formas, por si acaso no entendemos. El siguiente campo que destaca la Universidad de Stanford en su informe son los sistemas de aprendizaje online que hoy, producto de la pandemia, se han implementado. El informe de la universidad califica de sorprendente la explosión de las plataformas educativas gratuitas y de otros modelos de educación online en todos los niveles educativos. Según el informe, esta tendencia se consolidará y perfeccionará hacia 2030. Y aunque la educación formal no desaparecerá, los investigadores del estudio creen que estas plataformas y otros tipos de educación online formarán parte del aprendizaje en todos los niveles, de forma que la educación evolucionará hacia un formato
semipresencial. Pero parece que por la pandemia hemos llegado antes del 2030 a estos sistemas semipresenciales. Para la Universidad de Stanford, la analítica del aprendizaje acelerará la creación de herramientas para personalizar el aprendizaje. No es el propósito de esta charla detenernos a exponer las ventajas y desventajas de la educación online, pero sí es necesario destacar por lo menos dos cosas. Primero, que el empleo de la inteligencia artificial no garantiza por sí sola una ruptura con los modelos tradicionales de enseñanza. Los algoritmos inteligentes continúan con los procesos de control, tareas, fiscalización y estandarización de los procesos educativos. Y segundo, la tecnología y la conectividad no llegan a todos. Son ventajas y beneficios para la educación en el mundo capitalista, pero también grandes desafíos para docentes, alumnos y padres, pues el problema está en que no todos podrán acceder a los beneficios de la inteligencia artificial. En otras palabras, los sistemas educativos no solo están determinados por el proceso de producción, sino especialmente por las características asumidas por la lucha ideológica y política. Es decir, la configuración de los actuales sistemas educativos han sido también determinados por las decisiones políticas de los gobiernos capitalistas y la respuesta de los trabajadores, los docentes y la comunidad educativa a dichas políticas. En nuestro caso, Colombia, Orlando Ayala, ex vicepresidente mundial de Microsoft, afirma que en la misión de sabios nos encontramos con que el 50% de Colombia está desconectado y si vas a las zonas rurales, el porcentaje sube al 70%. Así es imposible la educación digital. De todos modos, el gobierno de Duque, conociendo de la falta de infraestructura en el país, ofrece o impone la tecnología o educación digital en tiempos de pandemia como una solución a la continuidad académica, a sabiendas de que el sistema educativo no estaba preparado para la educación online. La ministra de Educación sabe que la mayoría de los profesores, con la única herramienta con que cuentan para comunicarse con sus muchachos y niñas, es el WhatsApp. Mientras tanto, los estudiantes están alquilando celulares inteligentes para poder enviar sus tareas. Eso, señora ministra, no es educación digital. Es un engaño, es una burla a la comunidad educativa. La pandemia aceleró entonces la predicción de la Universidad de Stanford y la educación online llegó unos años antes de lo esperado y parece que llegó para quedarse. Para que no quede duda, así lo ratifica la UNESCO cuando cita al Banco Mundial. Como indica el informe del Banco Mundial, debemos sacar provecho de las innovaciones y reunir las experiencias principales en cuanto a la utilización de las tecnologías en una escala sin precedentes para volver a una nueva normalidad. Esto podría marcar un hito en la utilización de las nuevas pedagogías con miras a solucionar la crisis del aprendizaje. Así lo afirma la UNESCO en su informe ¿Cuándo, en dónde y cómo volver a abrir las escuelas?
Desde antes de la pandemia, los organismos internacionales venían reformulando el proceso de enseñanza-aprendizaje e impulsando cambios en los sistemas educativos. Pero al mismo tiempo, aprovechando estas tecnologías para reducir costos educativos. ¿Cómo se reducen los costos educativos? En primer lugar, impulsando la formación digital para reducir costos por estudiante. Y en segundo lugar, automatización de los procesos educativos para reducir costos por profesor. Permitir así además la atención personalizada en cualquier momento y lugar. En este marco, la UNESCO y el Banco Mundial pregonan 6 puntos que muestran los cambios en las políticas educativas de estos organismos. Estos cambios los vemos en pantalla. Comentemos brevemente cada uno de ellos. Primero, la visión integral de las políticas públicas en materia de inteligencia artificial, que debe dotarse cada gobierno. Colombia ya se dotó de esa visión el año pasado, cuando firmó en la OCDE el Acuerdo sobre Inteligencia Artificial, que lo compromete, entre otras cosas, a digitalizar el Estado. Digitalización que seguramente va a afectar también el sistema educativo. El siguiente punto por el que pregona la UNESCO es garantizar equidad e inclusión. Este punto está en casi todos los documentos de la UNESCO y el Banco Mundial, pero sus políticas logran lo contrario, más desigualdad. Durante el siglo XX, estos mismos organismos impulsaron la equidad y la inclusión, pero al mismo tiempo impulsaban la reducción del Estado, la descentralización y la privatización de la salud y la educación. El resultado, más de 300 millones de niños hoy en el mundo nunca han pisado una escuela de primaria o secundaria y un sistema de salud precario que no permite enfrentar la pandemia con éxito. El tercer aspecto es el de preparar a los docentes para una educación dirigida por la inteligencia artificial. Esto no se está haciendo, no lo están haciendo los gobiernos, no se está preparando a los docentes y la verdad es que en el terreno de las decisiones pedagógicas y didácticas son las grandes empresas tecnológicas y sus ingenieros los que están tomando las decisiones. El cuarto aspecto que impulsa la UNESCO es desarrollar sistemas de datos. Se está datificando la educación y no sabemos quiénes se están quedando con sus datos. Cabe la pregunta, ¿para qué y a quién sirven nuestros datos educativos? Quinto, hacer investigación en inteligencia artificial. La verdad es que solo Estados Unidos, algunos países de Europa y China están en condiciones de desarrollar la investigación en inteligencia artificial. Y la ética, mientras no se comience a regular el uso de la inteligencia artificial, el problema de la ética va a seguir embolatado. Bueno, para impulsar estos puntos, ¿qué ha hecho la UNESCO? Ha impulsado, antes de la pandemia, congresos, eventos, foros y acuerdos con los gobiernos para hacer cambios en el sistema educativo. Pero una vez llega el COVID-19, hacen un ajuste e impulsan la coalición para la educación, coalición que pasan de inmediato a integrar las grandes empresas tecnológicas. Esta nueva forma de aprender, la educación online, la ha venido promoviendo la UNESCO a través de un congreso conocido con el nombre de
la Semana del Aprendizaje Móvil. El año pasado, este evento fue dedicado a la incidencia de la inteligencia artificial en la educación. Se plantearon preguntas como: ¿puede la inteligencia artificial ser eficaz en la gestión educativa, en la calidad del aprendizaje y en la formación docente? Durante el mes de agosto del año pasado, también se realizó en Argentina el Congreso Internacional Aprender para el Futuro. Durante el evento, Argentina firmó un acuerdo con el Banco Mundial para implementar la inteligencia artificial desde primaria. Se suma así a Inglaterra, Finlandia y Nueva Zelanda, países que también iniciaron el 2020 con cambios a favor de la inteligencia artificial. Uruguay, por su lado, está impulsando el proyecto Pensamiento Computacional, ayudado con el apoyo del Banco Mundial en todas las escuelas públicas. Como ya lo dijimos antes, Colombia adhirió a un acuerdo internacional en la OCDE sobre políticas públicas en inteligencia artificial. Y en noviembre del año pasado, el COMPES aprobó un documento que define la política nacional para la transformación digital del Estado. Bueno, en conclusión, y no extendernos más, podemos afirmar lo siguiente: los organismos internacionales, como la UNESCO y el Banco Mundial, venían impulsando, antes de la pandemia, cambios en los sistemas educativos, en particular para implementar el modelo de educación online o digital. Pero con la pandemia aprovechan y hacen un experimento educativo de masas, agudizando la desigualdad, y ahora pretenden que una vez se levante la cuarentena continúen los cambios, como lo destaca el Banco Mundial. Debemos sacar provecho de las innovaciones y reunir las experiencias principales en cuanto a la utilización de las tecnologías en una escala sin precedentes para volver a una nueva normalidad. ¿Cuál es esta nueva normalidad de la que habla el Banco Mundial? Pues la educación online, o como la quiere imponer el gobierno Duque en Colombia, el modelo de alternancia, un modelo mixto o semipresencial. El siguiente aspecto que quiero destacar en las conclusiones es que la cuarta revolución industrial y los desarrollos de la inteligencia artificial muestran que el sistema capitalista impulsa el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, como lo señala Vasconi, este no es un desarrollo cualquiera que libremente decidieron los que hacen ciencia, sino el desarrollo que resulta más beneficioso y provechoso para el mismo capital. Por eso, la mayoría de niños y maestros no tienen acceso a estas nuevas tecnologías y sus beneficios. Los niños no cuentan con ordenadores, no tienen conexión, lo que hace que en época de pandemia queden excluidos de la educación. Simplemente algunos de ellos, o posiblemente algunos de ellos, pasen a engrosar el número de niñas y niños que no volverán a la escuela. Los que quedan irán a las escuelas de la nueva normalidad, que son las viejas escuelas que no tienen laboratorios de robótica e informática, no cuentan con conectividad ni con los instrumentos o herramientas necesarias para la formación digital. El tercer aspecto que quiero destacar como conclusión tiene que ver con la forma en que los organismos internacionales y los gobiernos locales
utilizan estas nuevas tecnologías para aumentar la productividad del docente. Incrementan la explotación del maestro, reducen los salarios y despiden maestros contratados, mientras que le asignan el negocio de la digitalización e implementación a las grandes multinacionales con jugosos contratos. Sin embargo, el avance técnico y tecnológico y científico es algo tan maravilloso que no me puedo oponer. Por el contrario, admiro y lucho porque logremos una sociedad en que estos adelantos se pongan al servicio de todos y no como incremento de lucro en pocas manos. Finalmente, compañeros, insistir en que una tarea fundamental que nos impone hoy la realidad y el futuro inmediato es desarrollar y profundizar en estas dimensiones problemáticas que he planteado como una forma de contribuir en un ámbito que, si bien limitado, resulta altamente significativo, a la superación de la sociedad capitalista y a las formas institucionales en que su desarrollo ha cristalizado. Muchas gracias, compañeros. Los invito a que apoyen esta charla divulgándola a través de los medios sociales. Hasta una nueva oportunidad.